La Secretaría del Trabajo concluyó el anteproyecto de la norma 037 de teletrabajo, que ahora librará su segunda etapa. Estamos hablando de la consulta pública. Se contempla que ahora las empresas evaluarán los hogares de sus empleados. Vamos a platicar con Jimena Sánchez, socia del despacho de La Vega y Martínez Rojas al respecto. Jimena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Darío, muy bien, gracias. ¿Y tú? Buenas tardes. Pues muy interesados en conocer cómo le van a hacer las empresas para evaluar los hogares de sus empleados a fin de que pueda transitar y operar como se busca esta nueva NOM de trabajo a distancia, de teletrabajo. Correcto. Bueno, pues tú recordarás que a principios del año pasado tuvimos una reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo, en donde se incluye un capítulo que regula esta nueva figura, un poco forzado también por el tema de la pandemia y porque en el mejor de los casos agarramos nuestra computadora y nos fuimos a trabajar a nuestra casa, en el comedor, con niños corriendo, con perros ladrando, etcétera. Y como parte de esta reforma, la Secretaría adquiere la obligación de publicar una norma oficial mexicana que nos marque y nos delimite cuáles van a ser las reglas en materia de condiciones de seguridad y salud en el teletrabajo. Y pues bueno, como parte de todo este proceso, la secretaria del Trabajo ya dijo que el proyecto está aprobado, que se va a someter a consulta pública por un periodo de 60 días y una vez que se concluya este periodo de consulta, se publicará la versión final de la norma, ¿no? Esta norma oficial mexicana, ¿qué busca? Yo te diría, yo lo segmentaría en tres partes. Establece claramente cuáles son las obligaciones de los patrones que tienen empleados bajo esta modalidad, establece las obligaciones de esos empleados que teletrabajan y también establece cuáles van a ser los mecanismos de verificación en esta modalidad, ¿no? Porque una de las obligaciones que tienen los patrones en México es garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, cuando nosotros migramos nuestro lugar de trabajo a nuestro domicilio, a nuestro hogar o al lugar que nosotros libremente designemos, ¿cómo puede el patrón tener la certeza de que estamos laborando con las condiciones adecuadas? ¿No? Y es para eso que llega esta norma oficial mexicana. Parte de las obligaciones que incluye para la parte patronal, para las empresas, es que tenemos que tener un listado de todos aquellos colaboradores que van a prestar sus servicios bajo esta modalidad. Vamos a tener que acordar un lugar cierto, es decir, el trabajador tiene la posibilidad de sí trabajar desde mi casa, pero ¿cuántos de nosotros no tuvimos la oportunidad de decir, me voy un par de semanas a trabajar a la playa o me voy a casa de mis papás o a casa de mis hermanos y entonces no es el domicilio habitual, ¿no? del colaborador. Parte de lo que tenemos que revisar que existe en este domicilio es obviamente la conectividad. El teletrabajo funciona a través de tecnologías de la información y de la comunicación y que tengamos condiciones adecuadas, ¿no? Condiciones eléctricas, condiciones de iluminación, condiciones de temperatura, de ventilación y por supuesto las ergonómicas. También establece como obligación que los patrones deben de elaborar una política en materia de teletrabajo y pues bueno, esta política va a sentar las bases, los derechos y obligaciones de las partes, cuáles van a ser los horarios, que no haya diferencias en temas salariales, que se evalúe y se asigne esta modalidad con una perspectiva de género que también nos permita conciliar la vida personal con la laboral. Creo que en temas de la pandemia, pues no teníamos mucho que hacer, todo estaba cerrado y entonces nos olvidamos de nuestros horarios de comida, de nuestras horas de entrada, de nuestras horas de salida y un poco lo que busca reforzar la norma en temas de la política que obliga al patrón a elaborar es garantizar ese derecho a la desconexión, ese derecho que tienen los teletrabajadores a no recibir llamadas, a no contestar correos de manera cotidiana u ordinaria fuera de su horario de labores, ¿no? Hay también una obligación, Darío, de informar los riesgos de trabajo.
no están exentos los teletrabajadores de sufrir accidentes en el centro de trabajo, y aquí es donde pues entra también un poco la preocupación del sector empresarial de decir cómo vamos a determinar qué es un riesgo de trabajo, ¿no? Entonces tenemos que seguir un poco las reglas de causa y efecto. Si yo estoy en mi casa y soy abogada y parte de mis actividades es estar frente a la computadora o en el teléfono atendiendo llamadas de mis clientes y a las 11 de la mañana me quemo con la estufa, pues claramente no es un riesgo de trabajo, ¿no? No tendría yo que estar haciendo nada en esa parte de mi domicilio y entonces no tendría que ser calificado como tal, pero muy diferente es si yo me levanto de mi estación de trabajo y me tropiezo con el cargador de mi computadora, me caigo, me rompo la mano. Entonces esos son como un poco los ejercicios que yo sugiero que hagamos y hay una lista de verificación que se tiene que agotar. La guía nos acompaña 5 guías de referencia y una de ellas es la verificación de las condiciones. Es decir, faculta a la parte empresarial, al patrón, para que verifique físicamente el lugar de trabajo. Es decir, yo voy a poder acordar con el colaborador y es importante tener el consentimiento de este para verificar que el lugar en donde va a trabajar es el adecuado, porque sigue siendo mi obligación garantizar la seguridad y la salud. Y el otro mecanismo es un poco siguiendo las reglas de la NOM 035. Esta guía de referencia es una autoevaluación, ¿no? Es un diagnóstico que va a hacer el colaborador que desee teletrabajar o que ya se encuentre trabajando bajo esta modalidad, en donde va a contestar un cuestionario muy sencillo, si tiene un escritorio, si tiene una silla adecuada, si tiene un espacio libre de ruido, con una iluminación correcta, con ventilación, con instalaciones eléctricas, es decir, busca la norma a través de esta lista de verificación que hace el colaborador, el mitigar posibles riesgos, ¿no? Sí. Tenemos que incluir también como parte de la política el proceso de implementación de la modalidad y obviamente el derecho de reversibilidad. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy trabajando bajo una modalidad de teletrabajo y deseo ya no hacerlo, puedo solicitarle a mi patrón regresar a un formato presencial. Y esta política va a establecer el mecanismo o el procedimiento para que yo pueda hacerlo. Y también a la inversa, ¿no? Habrá teletrabajadores que no estén cumpliendo sus objetivos bajo la modalidad y yo también, patrón, voy a tener la facultad de solicitarle al colaborador que se reincorpore a un formato de carácter Por presencial. supuesto. Ese es básicamente eso, sí. Claro, Jimena, también, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Además de estos riesgos físicos que tú nos mencionas y de las características que debe tener pues el domicilio del trabajador, se habla también de los riesgos psicosociales. ¿Cómo los van a medir? ¿Cómo entender esa parte para, digamos, determinar pues la calidad de vida y de trabajo pues del empleado? Claro, Rogelio, nos marca la norma prevé 3 tipos de riesgo de trabajo en esta modalidad. Uno es por agentes físicos, que ya les mencionaba, un lugar que no esté limpio, que no tenga iluminación, temperatura o ruido. Los aspectos, los riesgos de trabajo de carácter ergonómico, que son, pues obviamente estamos en un esquema mucho más sedentario, estamos en la misma posición todos los días y por eso es importante que tengamos una silla adecuada, que tengamos un escritorio con la altura adecuada, que tengamos cualquier otro tipo de aditamento, un teclado, un monitor, dependiendo de nuestra actividad. Y el tercer riesgo es justamente el que mencionas, el psicosocial. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos en la modalidad de teletrabajo, a veces olvidamos que cuando estamos de la parte patronal, somos nosotros quienes entramos a la casa del colaborador, ¿no? Entonces, un poco lo que busca cuidar la NOM es que haya un espacio con cierta privacidad para que no se exponga esta parte de tu vida personal. Tenemos que tener mecanismos de atención con perspectiva de género, es decir, yo tuve la fortuna de tener varios clientes que durante la pandemia acordaron
no tener videoconferencias en un horario, digamos, de 9 a 2 de la tarde, tomando en cuenta que la mayoría de los niños estaba tomando clases también de manera virtual, ¿no? Ese tipo de consideraciones son las que busca fomentar la norma para prevenir este tipo de riesgos. Evidentemente se incrementaron los casos de violencia familiar y entonces también busca mitigarlos, y por eso a través de este cuestionario y de esta autoevaluación que hace el colaborador se manifiesta si existe un riesgo, si se prevé un riesgo con estas características, e insisto, el derecho a la desconexión, ¿no? El derecho a la desconexión que nos permita tener este balance entre nuestra vida personal y la profesional. Yo te diría, estos 4 aspectos son los que se engloban en el riesgo de trabajo de factores psicosociales. Pues te queremos agradecer estos minutos para con nuestro auditorio de negocios en imagen. Jimena Sánchez, socia del despacho de La Vega y Martínez Rojas, experta en derecho laboral. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Rogelio. Que tengan buena tarde. Y